Ya en este punto nosotros hemos factorizado, categorizado lo que son aquí los, pues el tema de la edad. Bueno, sabemos que eso implica que hay algunos datos que nos van a quedar duplicados, sin embargo, tomar la decisión de eliminarlos o no, en este punto, después de haberlos procesado, ya depende del análisis del problema. Quizás una respuesta que le diga un ingeniero de Machine Learning a usted no vea. Lo mejor que podemos hacer es que esos datos, más bien aumentemos los rangos, o más bien en ciertos lugares aumentemos los rangos, o más bien deje los datos así, que no hay problema, o más bien elimine los datos porque no representan gran cosa para el problema. Nosotros vamos a tomar la decisión de dejar los datos porque pues no tenemos información para hacer eso. Eso ya depende mucho del estudio del problema. O sea, ya dependería mucho de la experiencia del ingeniero con este tipo de problemas y ya dependería pues si tiene implicación para el problema o no. Vamos a evitar hacer eso. Iguales son muy poquitos parámetros, apenas son tres, ¿no? Entonces pues tampoco es que se pueda hacer gran cosa con eso. Entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? Entonces, bueno, binarizar básicamente lo que hace, transforma los datos en 0 y 1, o sea, vuelve en una salida binaria. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo hacemos con sklearn process binarizer. Ese binarizer lo tiene pues sklearn. Creo que también lo tiene pandas. Ya les digo si pandas lo tiene. Creo que pandas tiene un binarizer. No es necesario binarizer. Creo que pandas lo tiene. Más bien lo busco acá en Google. Data binarizer pandas. Creo que pandas lo tiene. Ajá. No, lo haces con sklearn, definitivamente. Definitivamente lo hacen es con ese calero. Ok, entonces, ¿qué hace esto? Coge los valores, ¿cierto? Uno le especifica, no, pues yo quiero que los valores de mi columna, los que sean mayores que 5 tómelos como 1. Y los que sean menores o iguales que 5 tómelos como 0. Pero ¿qué pasa con la binarización? La binarización hace que se pierda información. ¿Por qué se pierde información? ¿Por qué pierde información, muchachos? ¿Por qué creen que se Porque pierde? los que no están en ese rango se van a perder. Sí, sí, sin embargo, pues se les deja aquí la binarización, porque la binarización es muy útil es con las salidas, pero en algunos casos es bueno binarizar las entradas. Por ejemplo, yo sé que si la presión, por ejemplo, un dato útil, la presión, ¿cierto? Entonces digamos que la presión, yo sé que son dos valores, pero sistólico y el otro no me acuerdo, pero yo sé que si está arriba de 120 es alta. Y si está por debajo de 120 es normal. Yo sé que hay presión baja y eso, pero supongamos que no hay. Normal, menor que 100, menor igual que 120. Ahí sería útil rangos o binarizar. Binarizado. Binarizado, ¿cierto? Eso depende. Pensar porque los datos a analizar solo son dos, o está por encima o está por debajo. Pero en las Ex- edades tenemos un poco de datos ahí para Y lo mismo finalizar. cuando es masculino o femenino, pues ahí es 0 o 1. Así. Sí, aunque masculino y femenino no son números, realmente no los vamos a binarizar, sino que los vamos a factorizar. Ahorita les muestro cómo se hace eso. ¿Y qué pasa? Ya. ¿Y qué pasa con eso? ¿Cierto? Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, temas como la presión, ¿cierto? Temas como la presión, que, bueno, sé que se me ocurrió, yo sé que hay presión baja, pero ignoremos eso. Entonces yo sé que en el dataset solo hay alta y hay normal, ¿sí? Estamos en un dataset de hipertensión, cualquiera, un predictor médico. Entonces, ¿acá qué pasa? Entonces tengo que si la presión es alta, ¿cierto? Tengo que si la presión es alta, yo sé que es mayor de 120, pues yo le coloco un 1 y a la presión baja le coloco un 0. Entonces ahí sí es útil binarizar. Binarizar es solamente esos casos cuando usted tiene dos condiciones. Si está por debajo de algo, tiene un significado. Y si está por encima de algo, tiene otro significado. Bueno, eso no lo vamos a hacer aquí. Miren acá. Entonces te transforma en los de 25. El threshold significa el límite. Por debajo de 25 es 0 y por encima de 25 es 1. Creo que es mayor estricto porque este 25 me lo transformó en 0. Entonces, menores o iguales que 25 los transforma en 0 y mayores estrictos que 25 los transforma en 1. Entonces, de esta manera yo puedo transformar los datos, ¿sí? Pero a mí bueno, aquí hay un tema que falta en estas diapositivas que es la factorización. Entonces, voy a hacer la definición. Entonces, la factorización, ¿qué es? Es transformar datos categóricos o cadenas de texto en números, ¿cierto? Entonces, por ejemplo,
sexo, ¿cierto? Entonces sexo tengo hombre y mujer. Entonces, ¿qué hago? El hombre lo transformo en 0 y mujer lo transformo en 1. ¿Sí? Eso es una factorización. Por ejemplo, el caso de los rangos de edad. Yo sé que si la edad está entre 0 y 5, entonces yo lo voy a transformar en un 0. Si está entre 5 y 10, lo voy a transformar en ¿qué? En un 1. Si está entre 10 y 15, en un 2. Y así sucesivamente. Bueno, ¿verdad que aquí es cerrado? Abierto. Aquí es cerrado. Y aquí es abierto. 10 y 15. Y así. 2. Y bueno, y así, pues digamos entre 60 y 70, por ejemplo, digamos que sea un 8. Y así. ¿Listo? Vamos a transformar esos datos en números. Necesitamos hacerlo para poder, porque es que la red neuronal no va a recibir, no, es que es un dato entre 0 y 5. La red neuronal no entiende eso. La red neuronal entiende, esa es mi categoría 0. Entonces vamos a ponerle como esas etiquetas numéricas a los datos para darle significado dentro de la red neuronal. Eso es súper, súper importante que ustedes lo tengan presente. Pues a la hora de... Espera un momento si confirmo si estoy grabando. Sí, aquí me aparece grabando. Bueno, entonces eso es súper importante hacer. Entonces, para factorizar, muchachos, esperen que aquí yo tengo el código auxiliar para no tener que... Vamos, listo, aquí está. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces, la factorización es transformar esos datos. Entonces, hay dos datos que yo necesito factorizar. ¿Cuáles datos yo necesito factorizar en ese dataset del Titanic? ¿Qué necesitaría factorizar en este train data? ¿Ustedes qué me dicen? El sexo sería uno. El sexo, ¿cierto? Y la edad. ¿Sí? La edad. ¿Por qué? Porque usted no le puede decir a la red neuronal, no, es que ese dato está entre 20 y 25. Y la red neuronal, bueno, ¿y qué valor me vas a... ¿Y qué valor multiplico por los pesos? ¿El promedio? ¿Qué hago? Entonces, de hecho, les comento que la edad se puede transformar en dos cosas. Se puede factorizar o se puede tomar el promedio de esa factorización. O sea, es decir, entre 20 y 25 tomar 22.5, por ejemplo. Esa es otra forma de hacer. Pero en este caso vamos a factorizar. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces voy a coger esa edad, ¿cierto? Entonces, pd.factorize, ¿cierto? ¿Qué hace pd.factorize? Entonces tengo data, lo tengo en el sexo, ¿cierto? Y voy a decirle un parámetro que es súper importante, hágamelo de forma ordenada. ¿Cómo así hágamelo de forma ordenada? Esto es súper importante porque va a coger por ejemplo, los rangos los va a hacer de 5 a 10, de 0 a 5, de 5 a 10, así ordenaditos. Y en el tema del sexo, pues creo que primero va a ser mujer, porque female está antes de male, female está antes de male. Entonces, pero un momento a ver si esa es la forma. Me dio la curiosidad, esa es la forma correcta de pronunciarlo. Un segundito. How to pronounce. ¿Ustedes no saben que Google tiene un pequeño módulo? How to pronounce, ya les muestro. Aquí como dato así de cultura general. Vamos a ver, male. How to pronounce female. Aquí está, female. Female. Y miren acá, y él me dice a uno cómo hacer las... Es decir, muy útil para aprender. Bueno, no tiene todas las palabras del mundo, pero bueno. Entonces, voy acá. Entonces vamos acá. Creo que alguien tiene el micrófono abierto y se escucha como la respiración. Es poco tétrico. Entonces, vamos acá. Entonces tenemos esto, ¿no? Entonces ejecutamos eso. Bueno, dato, porque no es dato, es train data, perdón. Entonces, miren acá. Entonces, esto va a quedar así. ¿En qué nos transformó? Mire que ¿a quién cogió como 0? Muchacho, ¿a quién cogió como 0? Aquí. ¿A quién cogió como 0? Femenino. Femenino y masculino. Lo hizo de forma ordenada. El problema de hacerlo de no forma ordenada es que el primero que coge lo coge como 0. Y entonces yo recomiendo hacerlo de forma ordenada para saber cómo se hizo la transformación naturalmente, muchachos. Pues esta información hay que guardarla si uno va a meter datos nuevos a la aplicación. Entonces, listo. Ya hice esa factorización y este es mi nuevo parámetro de sexo. Luego, ¿qué más tengo que factorizar? Que necesito que sea numérico. ¿Qué más tengo que factorizar aquí?
¿Qué más tengo que factorizar? De acuerdo a lo que hablaba. La edad. La edad, ¿no? Está pendiente de la edad. Está pendiente de la edad, exactamente. Entonces vamos a hacer esa actualización, age, y bueno, age. Y hágamelo de forma ordenada. Miren cómo queda. A ver. A ver. Qué raro. Porque esto debería de poderlo factorizar. Y se quedan más de 2 valores, creo. Sí. Creo que me toca hacer un proceso adicional. Momento. Categorical. Values pandas. Entonces, pues, cuando uno tiene esto, pues, básicamente, categorical values pandas to factorize. Vamos a ver cómo se factoriza. Vamos a ver. Sí, pero es que eso acepta variables categóricas. Esas son variables categóricas. Vamos a ver. Está overflow. Miren. Ese es el data frame. Y bueno, este también se puede hacer con una función anónima. Se puede hacer con una función anónima. Eso es lo que les decía, los lambdas. Eso también puede hacerse con un lambda. Pero pues yo... venga, yo miro una cosa. Vamos a ver si esto funciona. Voy a comentar esto. Porque esto no debió haber fallado. Es muy raro. Esto no debió haber fallado. Entonces... Train data age. Listo, vamos a ver qué pasa. Pues lo hizo. Y quiero que lo hagas de forma... bueno, parece que lo hizo así, pero qué raro. ¿O será que el sort es lo que está fallando? Déjenme ver una cosa. Solamente quiero que lo factorices. No quiero que hagas nada más. ¡Ah! Ah, sí lo hizo. ¿Y por qué? Bueno, lo primero que voy a hacer es volver a correr todo eso. Porque desconfío. Espere, ¿qué? Pero... Espere, Runol, ¿qué? Ay, muchachos. Profe, creo que le hace falta un paréntesis. Es que usted ahí tiene un paréntesis al final que no cierra. ¿Dónde? Que no abre. ¿Dónde? Ese, donde está el cursor. No, donde está sí, el pro. sí, No, lo está abriendo. eso es- Los factoriza, abre el Sí, paréntesis. sí. Pero ustedes acaban de ver que yo lo acabo de hacer. Porque Sí, está... pero ahora funcionó. Pero Es si que, lo acaba... al parecer quien funciona es la línea de abajo. En la asignación es que no está funcionando. En la asignación. Ah, ok. Déjenme ver si es la asignación. Ah, sí, señor. Entonces, pues, cuando eso no funciona, entonces, pues, yo tengo el pequeño truquito del log. Punto log, ¿cierto? Punto log. Entonces voy a ponerle a todas las columnas sexo, hágame eso. Vamos a ver si lo hace. Sí, era ese pequeño detalle. Listo. Entonces, bueno, me voy a poner a pelear con eso, muchachos. Entonces, haga esto. Entonces, a todo lo que tenga age, ¿cierto? Entonces, 2 puntos, coma, eso. Y asígnmelo así. Listo, soy un hombre feliz ahora. Claro, vamos a ver. pd.factorize, train data, pero qué raro eso. No es coma, es que arriba le colocaste coma. En vez del igual. ¿Cómo le hiciste arriba? Mira que arriba le colocaste coma. Ah, coma. Entonces el igual no lo acepta. Déjenme ver una cosa. A ver, tengo que hacer esa asignación como sea. Pues el sexo tampoco funcionó. Entonces esperen yo. Menos mal que aquí yo tengo el ejemplo a mano. No, la culpa es mía. La culpa es mía. Ya. Es mi culpa, es mi foul. Ya les muestro qué pasa. Y lo que pasa es que esto devuelve dos cosas. Y esto devuelve la categoría. Ya les muestro del sexo. Entonces, ya les muestro. Bueno, relax. La culpa era mía. Bien, aquí ya lo hace. ¿Sí? Es que eso te iba a preguntar, ¿qué retorna ese factorize? Ese factorize retorna dos cosas. Retorna el array con los cambios y me retorna cómo codificó las categorías. Ya les voy a mostrar. Entonces, voy a comentar esta cosita. ¿Listo? Sí. No, ya, el error era mío. Entonces, aquí ya lo hace sin el warning. Ahí lo hace con ese warning. Entonces, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. Entonces, la categoría del sexo. Miren acá. Voy a insertar una celda de código. Entonces, sexo, categoría sexo. Miren, esto devuelve dos arrays. El array como lo pensamos y nos devuelve esto. ¿Cómo los codificó? Entonces, la posición 0 y la posición 1. ¿Sí lo pillan?
Muchachos. Era eso el problema. Señor. Listo, y hagamos lo mismo con... Sí, porque bebé, qué raro que eso falle. No, menos mal ahí tenía el ejemplo pues acá en un código viejito que tengo. Entonces, la categoría de la edad. Entonces, categoría age. Listo, y ahí ya me los asigno. Entonces, sí, claro, porque es que él devuelve 2 arrays, el factorize devuelve 2 arrays. Listo, ahí ya lo hizo con ese warning. Yo me comprometo para la otra clase mostrarles cómo se quita ese warning. De toman el proyecto no hay problema. O les envío un correo diciéndole cómo quito ese warning, porque me molesta. Pero de todos modos funciona, ¿no? Funciona sin ningún problema. Entonces, muchachos, miren acá, ¿a qué hemos llegado? Punto hit, miren. Y aquí llegamos a esto. ¿Qué pasó ahora con ese dataset que eran puros números y todo eso? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué acaba de acontecer? Usted puede colocar a imprimir la otra. ¿La de categoría? Categoría. Ah, claro, claro, Sí. claro. Categoría Age. Acá y voy a hacer imprimir acá. Listo, ahí la hago imprimir. Mira. Bueno, iba a dar un error. Porque pues ya está transformado. Entonces, mira, esta es la categoría. Aquí está. De 0 a 5 lo transforma en 0. De 5 a 10 en 1. De 10 a 15 en 2. Y así. Y así. Porque le dije Ya. que estuviese ordenado. Yo recomiendo que los pongan ordenados. ¿Sí? Para evitar ese problema. Entonces, ¿para qué sirve este categoría Age? Pues para transformar. Eso usted de este procesamiento de datos, ya si usted quiere hacerlo en una aplicación externa, pues ya le tocaría guardar cómo se procesa el sexo, cómo se procesa el age. O sea, toca repetir el mismo proceso para los datos nuevos. Muy bien. Entonces, aquí al final obtenemos puros datos numéricos. Llegamos a mi objetivo. Al objetivo que yo estaba planteando desde el principio era, bueno, usted ya tiene los datos numéricos. Ya la red neuronal, ya estamos cerca de hacerla entender. Entonces, para eso, muchachos, nos toca hacer la normalización. Entonces, hay varias normalizaciones. Existe la min-max, que no la recomiendo, ¿cierto? Pues min-max, miren lo que hace. Básicamente, coge estos datos, ¿cierto? Miren, estos son los datos de entrada. ¿En qué la transforma? Miren acá, ¿qué pasó con la escala? ¿Qué pasó con la escala de los datos? Observen muy bien, ¿qué pasó cuando No, normaliza? pues, está más pequeño. De 0 a 1. De De 0 a 0 1. a 1. Donde 0 es 0 y 1 es 500. Básicamente dio los datos entre 500 y ya está. La normalización Z-score se busca que los datos correspondan a distribución normal con media 0 y varianza 1. Este algoritmo está basado en la desviación estándar de los datos. Y para esto contamos con el estándar scaler. Y este es el recomendado. ¿Por qué? Porque hace que los datos queden bien distribuidos entre 1 y entre menos 1 y 1. Van a quedar aquí la mayoría de datos. Van a haber unos datos acá y otros datos acá, pero esos corresponden a outliers. Entonces, los outliers son datos que están muy lejos de donde está el grupo, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, la Z-score, miren lo que hace. No es que realmente los ponga entre 1 y menos 1, sino que la mayoría de datos va a tratar de agruparlos acá. Entonces, esa es una es esta. Bueno, otra cosa, si el número de datos no es tan grande comparado con el número de variables de entrada, podemos reducir su espacio. Existen muchas estrategias, pues procesamiento de datos como análisis de componentes principales, análisis de covarianza, bueno, hay muchísimas cosas. Entonces, el análisis de componentes principales es utilizado para determinar si un espacio de m dimensiones es significante a partir de un espacio n-dimensional. De términos prácticos, consiste en reducir el número de entradas de m a n. Se utiliza la transformación que utiliza m características de entrada y la transforma en n. Entonces, ¿cómo se hace ese análisis de componentes? Lo vamos a hacer igual. Dado un conjunto de entrenamiento de n características, ¿cierto? Y n patrones, se puede transformar la transformación y igual a w correcto de x, el cual transforma n características y n características minimizando el error cuadrático de reconstrucción. En otras palabras, se minimiza la pérdida de información. Y para eso contamos con esta clase de acá para realizar este proceso. Entonces yo ahorita les voy a explicar cómo se hace esto, el análisis de componentes principales. En caso de que ustedes tengan muchas entradas, bueno, uno se puede plantear, ¿realmente puedo disminuir esas entradas o no las puedo disminuir? Entonces, antes de entrar a eso, vamos a hacer lo del estándar escala, ¿cierto? Vamos a estándar escala. Entonces, ya en este punto, vamos a transformar, vamos a normalizar los datos, es realmente normalización. Normalizar los datos. Y para normalizar los datos, pues contamos con ese estándar scaler. Entonces,
nos toca importar otra librería. Entonces, from scalea import, from scalea punto preprocessing, ¿cierto? Import estándar scalar, ¿cierto? Estándar scalar. Entonces, vamos a crear un nuevo estándar scalar por acá. Entonces, ese es el que yo recomiendo para ajustarlos a una distribución gaussiana. Entonces, ¿qué pasa? En el estándar scalar, lo que vamos a hacer aquí, a ver si lo tengo. Si lo tengo acá, bueno, no lo tengo, me toca. Ok, no pasa nada. Cuando uno se le olvide cómo usar estas cosas, la verdad no me las sé de memoria, no es necesario aprenderse de memoria, no sencillamente busca. Scalar. Bueno, ¿cómo trabaja esto? Aquí está. Entonces, bueno, esto tiene unos parámetros, pero bueno, básicamente el que me interesa, bueno, este es el de análisis de componentes principales. Entonces, estándar scalar, entonces, bueno, creamos un scalar, ¿cierto? Creamos un scalar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer scalar.fit, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es string data x, ¿listo? Entonces, eso me crea una función de escalación. Estándar scalar no está definido. Déjenme ver cómo. Pero yo qué raro, yo lo importé. Ah, claro, obvio. Porque es que no le tengo que dar ejecutar a todo. Bueno, el fit, ¿cierto? Lo que hace es eso. Entonces hay cosas que, pues básicamente nos va a hacer print, ¿cierto? Entonces tengo el scalar.min, coma, scalar, perdón, ese es el scalar. Scalar.min, coma, scalar. Creo que era el otro, vamos a ver cuáles son. Min, y el otro es, ¿dónde está la de std? Ve, qué raro, debería de darme el std. El std es la desviación estándar. Min, no, solo me da la media, ¿en serio? Ok, no pasa nada. Bien, entonces me da la media de los datos. Ok, no hay problema. Ve, qué raro, yo ayer había visto otra cosa. En fin, no importa. Entonces, bueno, vamos a ejecutar esto. Bueno, y la media de la primera columna es 2.1, la media de la segunda columna es 0.5 y la media de la tercera columna es 5.6. Esos son información. Y ahora sí, vamos a transformar esos datos de entrenamiento en, es igual a scalar.transform y vamos a darle train data x, ¿cierto? Y vamos a imprimir eso, a ver qué aparece. Y miren, ¿qué pasó con estos datos, muchachos? ¿Qué pasó ahora con estos datos que ustedes tenían acá? ¿En qué se transformaron? Bueno, profesor, espérame, te digo que el anterior paso sí no lo entendí muy bien. Donde está el fit. Vale, el fit lo que hace es ajustar los parámetros de esa función. Entonces va a ajustar cómo va a ser la transformación de cada columna. Aquí nos da pues las medias. Ah, ya. Y aquí lo que estoy haciendo es aplicar esa función a los datos. Y los guardo acá. Y ya se me transforma en esto, que es un array de datos que están estadísticamente entre -1 y 1. Naturalmente pues van a... O sea, sí. Lo que hace esa función fit es sacarme como unos... Pues lo voy a colocar en mis términos, como unos pesos para colocarme esos valores entre 0 y 1. Sí, señor, correcto. O sea, haga de cuenta que es una función que tiene unos parámetros para hacer la transformación. Y sí, efectivamente ajusta esos parámetros. Entonces, esto es súper importante guardarlo porque usted tiene que hacer esa misma escalación con los datos que ingresen. No sé si estamos allí, muchachos. No sé si estamos allí. Sí, profe. Listo, dale, perfecto. Entonces yo ya hice esto, ¿cierto? Yo ya hice esto. Y bueno, ¿ahora qué sigue? ¿Cierto? Entonces yo ya hice esto. Podemos hacer un análisis de componentes principales para ver si hay variables dependientes, ¿cierto? Entonces, ¿eso con qué lo hacemos? Con la descomposición de FQA, que la tenemos acá. Entonces, ¿dónde están? A ver. Binarize. No, Binarize no me sirve. ¿Dónde está el de análisis de componentes principales? PCA. Entonces, quizás ustedes necesiten hacer este análisis, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Entonces,
vamos a hacer ese análisis. Entonces, por ejemplo, yo tengo, bueno, voy a importar esto, importar PCE. Entonces, vamos a hacerlo acá. Como les digo, estas cosas no hay que sabérselas lo exactamente qué función es, sino qué es lo que hace. Entonces, PCE. Entonces vamos a hacer el análisis de componentes principales y vamos a ver qué significan esas variables que nos arroja. Entonces, listo. Entonces, vale, yo quiero transformar esos tres componentes en 2, ¿cierto? Quiero que esas tres variables me queden en 2. Y entonces quiero saber si realmente eso vale la pena. Entonces, feed train data y él me va a dar unos valores. Entonces vamos a ejecutarlo. ¿Verdad? El error viene arriba. No lo importa. ¿Por qué? A ver. No, es otra librería, qué pena. Entonces tengo que... No es acá, sino acá. Listo. Entonces PCE. Bueno, y ahí importa esa vaina. Vamos a darle a ejecutar. Y bueno, ahí está, pues ya lo hizo. Y vamos a ver los parámetros. Entonces los parámetros. Entonces vamos a ver la varianza. Entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted hizo esos valores, le dio una coincidencia para el nuevo primer parámetro del 45% con el anterior dataset y del 32%. Si estos datos se acercan a 1, si se acercan a 1 los dos, significa que son muy similares. Y si se acerca a 0, significa que son poco similares. ¿Sí se entiende eso, muchachos? O sea, lo que entiendo es que estoy tratando de reducir el número de entradas y quiero validar si entre entradas hay coincidencia para Sí. reducir el número de entradas. Sí, correcto. Si esto se acerca a 1, es que se parecen al 100% y usted puede hacer esa reducción. Si se acerca a 0, significa que no son parecidas y usted no debería hacer la reducción. Digamos como acá tenemos una del 99%. ¿Qué pasa con esta del 99%, por ejemplo? ¿Qué pasa con esta del 99%? Entonces, ¿qué podrían hacer? Que muy parecida, que muy parecida. Que es muy parecida. Entonces usted podría hacer esa reducción. Básicamente eso es lo que da este análisis, ¿listo? Entonces, ¿Esto hace reducción de qué? ¿De entradas? sí, el número de entradas. En caso que hayan entradas dependientes, digamos que este análisis se hace para eso. Digamos que para el objeto de lo que ustedes van a hacer no creo que sea necesario, pero de todos modos, pues aquí queda el concepto, ¿listo? De que usted puede hacer este análisis reduciendo el tamaño de las entradas. Creo que con 3, vamos a ver con 3 cuánto debería dar. Bien, bueno, 45%, 39%, 21%. Si usted quiere aumentarlas, 4. Bueno, no deja porque pues son 3 Es que entradas. ya el dataset le da 4. Sí, no es que le dé 4. Bueno, si usted deja una sola componente es 45. Si deja dos componentes es 45, estos dos. Y si, pues con las tres componentes que tanto se parecen las variables entre sí, entonces la primera se parece 45 a las demás, la segunda 32 a las demás y la tercera 21% a las demás. Realmente este análisis no es necesario. Si hay una que es muy alta, entonces ustedes pueden hacer esa reducción. Pueden sencillamente... ¿Cómo se llama eso, profe? ¿Análisis de qué? De componentes principales. Está acá. Análisis de componentes principales. Básicamente este análisis de componentes principales lo que hace es, bueno, es una reducción de dimensionalidad lineal para que permite proyectar los datos a un espacio de menor dimensión. Es decir, menos dimensiones son menos datos de entradas. El dato es entrada pero no es escalada. Bueno, y usa esto para lo que usa para eso. Y pues usted ya para más detalles pues puede leer acá cómo funciona exactamente. Aquí está toda la explicación de cómo funciona este análisis por componentes principales. ¿Qué es lo que hace? Entonces, bueno, principalmente este análisis de componentes principales suele usarse en imágenes para reducir dimensiones. Como son matrices, a veces es conveniente eliminar filas y columnas. Entonces, bueno, aquí está todo eso explicado. Listo. Entonces, bien, entonces bueno, digamos que acá como a modo de ilustración, entonces realmente no, las variables no vale la pena eliminarlas. Miren que analizamos los componentes en 3, que son los mismos, y realmente dice que esta variable es 45% parecida a las otras.
33% y 21%. Y si lo reduzco a 2, las que me quedan, 45 y 39. Realmente no. Bueno, profe, en el Digo, caso de que den parecidas, entonces uno cómo sabe ahí cuál escoge. O sea, si uno está, dice, bueno, si con dos se parecen, ¿cierto? Entonces, cuál de las entradas selecciono? Porque me va a sobrar una. le va a sobrar una. En este caso, con 2, miren que esto da lo mismo. 0.42, 0.32, esta, aquí hago una corrección. Él mira las dos primeras entradas y acá mira las tres entradas. Entonces, ¿qué pasa? Usted, por ejemplo, en este ejemplo, usted ve que la primera tiene .99. ¿Lo ve aquí? Esta primera entrada. Sí, ¿Usted qué debería de sí, hacer con esa entrada? dejarla. Ah, bueno, No, eh, unirla, ¿no? Con otra. unirla con otra o eliminarla, ¿cierto? Entonces una aquí, esta tiene 99 de similitud con las otras entradas. Entonces yo qué debería de hacer, borrarla, ¿sí? O podría combinarla con otra. Por ejemplo, que una entrada sea igual a la suma de la primera columna y la segunda columna, porque pues, realmente tienen el mismo significado. Digamos que este análisis de componentes principales pues va mucho más allá de lo que yo mostré, porque pues uno puede tomar ya decisiones con eso. Digamos que les muestro acá como a forma de ilustración. De todos modos, me parece muy importante pegarse la leída con esto para entender bien este análisis hacia dónde pues nos llevan los datos, hasta dónde nos llevan los datos. Aquí explican pues con un dataset creo que esto es de Iris, un dataset del Iris. Bueno, entonces bueno, hay varios, hay incremental, hay utilizando SVD, es un algoritmo probabilístico, principalmente para imágenes, y bueno, el kernel, que esto es para SVM, y bueno, en fin. Entonces, bueno, hay bastante que ver acá, pero lo que yo quiero entrar es que usted mediante este análisis, usted puede ver qué tanto se parece una variable a las otras, ¿cierto? Y si, digamos, una variable se parece mucho a las otras, entonces usted debería sencillamente eliminarla o mirar si la mezcla con otra. O sea, se puede tomar decisiones con esa información. Muy bien, ahora llegó la hora de la verdad. ¿Qué creen que sigue ahora? Lo bueno es que la salida, muchachos, la salida tiene Hasta ahí una... no hemos hecho nada todavía. ¿Cómo que no? Claro, lo que Es sigue es ponernos a preparar llorar. los datos. Ahí lo que estamos haciendo es puro procesamiento de datos nomás. O sea, no hemos utilizado el Ajá, algoritmo para Condicionarlos para que la neurona los pueda recibir. exactamente. Yo ya tengo estas dos cositas. Train Data X, ¿cierto? Ya tengo esto. Tengo estas dos cosas. Tengo Train Data X y Train Data Y, ¿no? Train Data X y Train Data Y, ¿no? Hasta ahora solo he hecho eso, ¿cierto? No he hecho nada más. Ve, print del print. Ay, por Dios. Print del print. Por un print, bro. Sí, print del print, hay 1000 años de perdón ahí. Bueno, yo ya tengo eso. Tengo los X y tengo los Y. Ahora, ¿qué creen que me toca hacer? ¿Qué creen que sigue de ahí? ¿Qué creen que sigue de ahí ahora? entrenar la neurona, ¿no? O la red neuronal. Entrenar la red neuronal, por supuesto. Entonces, para entrenar la red neuronal, yo voy a hacer una división de los datos. Voy a coger 80% para pruebas, ¿cierto? Y 20% para... Perdón, 80% para entrenamiento y 20% para pruebas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir, ¿cierto? Vamos a dividir los datos. Entonces, para hacer eso, sklearn nos ofrece algo que se llama acá. Esto es lo que nos ofrece sklearn, que es esta cosa. Train, Test, Split. ¿Qué pasa? Usted podría decir, hay varias formas de ir los datos, ¿no? Usted podría decir que el primer 80% es mis datos de entrenamiento. O podría decir que el primer 80% es mis datos de entrenamiento o mi primer... bueno, pero ¿qué problema tiene eso? A veces en los datasets están ordenadas por ejemplo, tenemos este train, ¿cierto? Y resulta que todos los primeros son unos y después siguen los ceros. Entonces eso es malísimo si usted los escoge de esa manera. Lo mejor es escogerlos de forma aleatoria. Y para eso tenemos este train, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces, vamos a importar esta librería. From sklearn model selection, vamos a importar train test split,
¿cierto? Que hace ese train test split, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces vamos a ir esos datos. Yo tengo, voy a llamarlo mi X de entrenamiento, ¿cierto? X train. Luego tengo mi X test. Mis X test son mis datos de prueba. Luego tengo mi Y train, que es mi Y de entrenamiento, y luego mi Y de prueba, ¿cierto? Y test, ¿cierto? Entonces, así lo voy a dividir. Listo. Esto es igual a train, ¿cierto? Test, ¿cierto? Vamos a ver si lo coge. No, split. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entran mis X. ¿Quieren mi X? Entrada X. ¿Estamos de acuerdo? Es que entrada X no. No. Estoy siendo un mentiroso. Train data X, ¿sí o no? Luego, ¿qué viene? Los Y. ¿Quiénes son los Y? Train data Y, ¿cierto? Y esto tiene otros parámetros. Por ejemplo, yo le puedo decir, por defecto es 80-20, pero yo le puedo decir, por ejemplo, que quiero que sea el 30%, ¿sí? Digamos que hay otros autores que prefieren 70-30 o 80-20. Yo voy a hacerlo 70-30. Y puedo decirle una semilla, pero bueno, en random state realmente no es necesario. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Obvio, porque es que tengo que ejecutar desde arriba, porque incluye una nueva librería. Bueno, y entonces, ¿qué hace esto? Y ustedes vamos a observar. Entonces, ya dividí los datos. Entonces, yo tengo todos estos nenes, ¿cierto? Todos estos datos de acá. Y vamos a hacerle un print a eso. ¿Listo? Entonces, vamos a imprimirlos. Y miren. Estos son los datos de... Los primeros datos son de entrenamiento. Obviamente, pues esto está saliendo largo. Voy a poner solo los primeros 10 de cada uno para ilustración. Únicamente los primeros 10. Sí, porque si no, esto se me va muy extenso. Voy a coger los primeros 10 apenas. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? De estos son los primeros 10. Entonces, de datos de entrenamiento los primeros 10. Miren acá, este X-Train. Luego viene Y-Train. Y luego, miren. Me coge los que son aleatorios. ¿Estamos hasta allí, muchachos? ¿Con eso? ¿Estamos hasta allí? No sé si tienen alguna duda. Sí. ¿Hay dudas o todo está bien? Por mi lado, no. Pues digamos que estamos bien, profe, no se preocupe. Ahí vamos, esperemos a ver cómo nos va la tarea. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer, muchachos? Con el poder que nos da el poder del copy-paste, que yo no volver a implementar la red neuronal. Entonces, vamos a coger esta red neuronal de backpropagation, esta con alfa variable, esta es la que estamos usando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar y voy a pegar esto. Voy a copiar, bueno, yo tengo la función sigmoid y su derivada. Entonces voy a copiar esto en un solo paso. Tengo la función. Profe, Dígame. la forma que estamos haciendo aquí de subir el dataset, de organizar los datos y ahora sí empezar a organizar la neurona para entrenarla, esa es la misma forma en la que nosotros tenemos que entregar el trabajo del próximo fin de semana. Sí, correcto. Básicamente Okay. estoy reproduciendo lo que ustedes deben de hacer. Okay. Sí, por eso es que he ido así como muy relajado. Para que ustedes básicamente ustedes repiten esto que yo hice acá. Bueno, naturalmente ustedes modifican la neurona, pero modificar la neurona es bastante sencillo. Porque ustedes a la larga, ¿cómo modifican la neurona a la larga? ¿Cómo se modifica la neurona? Ustedes modifican los pesos, ¿cierto? Ustedes modifican los pesos. Entonces, miren acá. Yo, por ejemplo, la primera capa tiene 3 neuronas, ¿cierto? Y 3 y 3 significa que hay 3 entradas y 3 neuronas, perdón, y 3 entradas, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con esto? Usted puede meter esto como parámetro, número de neuronas y todo eso. Usted puede meter aquí más cosas. Por ejemplo, número de neuronas en la primera capa. ¿Quieren que meta que lo generalice de esa manera, muchachos? ¿Les parece? Creo que les quedaría más fácil para el proyecto. Sí, claro. Listo. Pues lo que pasa es que ahí esa neurona, como usted la preparó, nos va a coincidir exactamente con las entradas. Sí. Pero Siga. entonces, en el caso de que necesitemos 4, ¿cierto? Entonces aquí necesitamos modificar, porque nosotros tenemos acá abajo, en el backpropagation, tenemos variables para la capa que nos va a sobrar, mejor dicho. Bueno, o que nos va a hacer falta. Exactamente. Entonces voy a colocar número de neuronas, capa oculta 1. Entonces,
esto es número de neuronas, ¿cierto? Número de neuronas en la capa oculta 1. Esta va a tener 3 capas, ¿no? Yo les pido en el proyecto 3 capas. Neuronas C2, número de neuronas, ¿cierto? Neuronas Profe, en la en el capa. proyecto también nos dice cuántas entradas vamos a tener, así como sea el número de capas. Yo les digo 3 capas. No, en el proyecto el número de entradas depende del dataset que ustedes seleccionen. Depende del dataset. Ok, de los datos que queremos analizar. Sí, ahí ya depende. Bueno, y Ok. tenemos neuronas en la capa. Bueno, el número de neuronas de la capa de salida depende de la salida que tenemos. Muy bien. Entonces, aquí faltaría una otra capa. Básicamente, esta apenas tiene 2 capas. Muy bien, entonces voy a parametrizar esto. ¿Listo? Entonces tengo neuronas C1 y neuronas C2, ¿cierto? Neuronas C1 y neuronas C2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, acá, como este es el número de neuronas, número de filas, y el número de entradas, sería entradas.shape en 0. ¿Por qué? Porque acá, ¿cuántas neuronas tengo? Y las columnas me van a decir cuántas entradas tengo. Entonces aquí van a ser, las tendencias también son el número de neuronas. Cada neurona recibe una entrada pues de la tendencia. Luego viene, número de neuronas en la capa ocultados, ¿cierto? Que serían estas filas. ¿Cierto? El número de neuronas en la capa ocultados. Entonces, ahora, ¿con qué está relacionado esto? Con el número de neuronas que entra en la capa 1. Ya les vamos a ver por qué. Porque este está relacionado de esta manera. Entonces, si ustedes miran, ¿cierto? Voy a habilitar algo acá. Bueno, eso aquí donde cambia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tiene unas neuronas en una capa dada, ¿cierto? Una capa cualquiera. Entonces, usted sabe que los pesos, ¿cómo van a ser? El número de filas, ¿qué representa el número de filas? ¿Qué representa el número de filas? Por ejemplo, para esta capa. Digamos que está la neurona A, la neurona B y la neurona C. ¿Qué representarían las filas? El número de neuronas. Número de neuronas. Y acá, ¿qué representamos? En las columnas. Número de entradas. Número de entradas. ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4. Entonces, salida neurona, pongámosle 1, 2, 3, 4. Entonces, salida neurona 1, salida neurona 2, salida neurona 3 y salida neurona 4. Y pues, ustedes saben que aquí van los respectivos pesos, los W y J, ¿cierto? Ahí van los W y J. Entonces, de acuerdo a esa información, entonces yo sé que el número de neuronas en la capa y las salidas que van a recibir el número de las neuronas en la capa 1. Listo. Y en el caso de la salida, pues solo vamos a tener una sola neurona. Entonces, ya voy a ver si me alcanza el tiempo para mostrarles cuando son varias. Entonces, neuronas, capa de... las neuronas en la capa de salida, básicamente es el salidas. Entonces, salidas, los pesos que recibiría sería una fila, pues una sola neurona, y el número de columnas, pues sería neuronas en C2, porque la capa de salida recibe las salidas de anterior capa. Ya aquí ya lo parametricé, ¿cierto? Ya aquí ya lo parametricé. Bueno, entonces vamos a agregar una de código y vamos a hacer el tema de los parámetros. Entonces, ¿cuántas neuronas quiero en la capa 1? Entonces, digamos, como son 3 entradas, podríamos tener n, que es 3, ¿cierto? Y neuronas C2. Entonces, dado que muy poquito número, utilicemos la otra regla, la regla de 2n más 1. ¿Cuánto sería 2n más 1? ¿Cuánto sería 2n más 1? Ahí. ¿Cuánto sería 2n más 1, muchachos? ¿Se me perdieron? ¿Se me perdieron, muchachones? Sí, ¿cuál es la pregunta, profe? 2n más 1. 2n más 1, pues sería 3 por 2. ¿Y cuánto vale n? N vale 3. Porque son tres parámetros. 3 parámetros. Entonces, yo utilicé la regla de... Ay, yo no me acuerdo. La que no es de Kolmogorov. La del señor H. ¿Listo? No me acuerdo el nombre. Le digo, Precisamente la de 2n más 1 es la de... No, la de Kolmogorov. No, creo Sí, que la de Kolmogorov. Creo que la Pero de... entonces la primera Sí. Dígame. va a tener 3 y la segunda 7. Sí. Pues con la regla de Kolmogorov. Lo que pasa es que apliquen Kolmogorov si de pronto la segunda capa les queda con muy poquitas neuronas. Porque si yo utilizo la del otro señor, la de H- no me acuerdo, entonces sería 3 medios. Podemos asumir el techo, entonces serían 2 neuronas. Entonces muy poquito.
Entonces yo iría unas 7 neuronas. ¿Listo? Listo, la tercera capa y si ya tendría eso, en caso que metiéramos una tercera capa. Entonces, esto apenas tiene 2 capas, ¿cierto? Entonces yo ahorita les explico muy rápidamente cómo meter la tercera. Muy bien, el factor de aprendizaje, lo clásico, .5. Como estamos usando alfa variable, entonces pues no hay problema. El rho, ¿cierto? El alfa es mayor que 1, recuerden eso. Entonces 1.05. Y el rho es 0.95, recuerden. Estos son los parámetros de aprendizaje variable. En caso que el error disminuya, ¿cierto? Aumente el factor de aprendizaje. Y si el error aumenta, disminuye el factor de aprendizaje. Miren acá. Si el error de la iteración es menor que el error anterior, entonces disminuya. Aumenta el factor de aprendizaje para acercarse más rápidamente. Recuerden que estos son valores levemente. Y en caso que el error aumente, entonces disminuya el factor de aprendizaje. Entonces con el RHO. ¿Listo? Esto es para aumentar el factor de aprendizaje. Y esto es para disminuir. ¿Listo? En caso que el error aumente, disminuye. Máximo de iteraciones. Entonces yo voy a decir unas 200 están bien. Unas 200 iteraciones. Y creo que es todo lo que necesita la red neuronal. Entonces, vamos entonces a la hora de la verdad. Entonces, pues como uno es el rey de la pereza, ¿cierto? Entonces, pues ya aquí tengo esto. Entonces, básicamente, eso me va a dar todo lo que necesito. Los pesos, recuerden que los pesos es lo que... es los eso, y bueno, y las tendencias. Ustedes pueden entrenar la red con o sin tendencias, ¿cierto? Entonces... con el tema de las tendencias es pues también para hacer parte de los pesos. Ustedes pueden entrenar con o sin tendencias. Yo recomiendo tendencias en caso de las entradas ceros, pero digamos que en este caso no es tan necesario. Bueno, y metemos las entradas. Entonces, en vez de entradas, vamos a meter, muchachos, aquí. Vamos a meter aquí lo que tenemos estos datos, ¿no? Voy a comentarlos por acá. Voy a comentarlos por acá. Entonces, comentémoslos para acordar. Entonces yo voy a meter en los X de entrenamiento y los Y de entrenamiento. ¿Estamos ahí, muchachos? ¿Estamos allí? Sí, señor. ¿Listo? Llegó la hora de... Profe, ahí no le va a correr ¿Por porque qué? no le hemos metido el número de neuronas al llamado. Ah, thank you very much. Sí, tiene toda la razón. Entonces, bueno, muchas gracias. Sí, a veces soy como dormidito con eso. Entonces, ¿dónde está aquí el algoritmo de propagation? Ah, bueno, aquí está. Neurona C1, neurona C2. No es mal que les coloqué los mismos nombres. Bueno, vamos a echarle candela. Error no está definido. Ah, bueno, el error es un error de tolerancia, pero eso nunca lo pusimos, la verdad. Nunca lo consideramos. Pero bueno, ahí está. Dice, déjenme ver. NP no está definido. Ah, pues obvio. Import numpy as np. Listo. Mi señor Python pues me da los errores que tiene que dar. Y bueno, entonces acá runtime, run all. Tengo miedo, muchachos, tengo miedo. Vamos a ver qué pasó. La tolerancia, déjenme ver algo. Ah, ya sé cuál es el error. Resulta que todavía sigue en formato de pandas. Miren acá. El train sigue en formato de pandas. Entonces voy a transformarlo a numpy. Es un problema ya de datos, de conversión de datos. Entonces, pandas to numpy. Bueno, uno busca. Y aquí está. Entonces, aquí está. Entonces, to numpy. Entonces voy a hacer eso. Voy a hacer eso básicamente. Entonces voy a coger esos Y, ¿cierto? Sería... De hecho voy a hacerlo antes para no tener que hacerlo dos veces. Entonces miren lo que va a pasar. Entonces ese train data voy a transformarlo a formato numpy. Eso ya es un problema de conversión de datos. Bien, vamos a ver qué pasa acá. Miren, ya me quedan vamos a ver. Imprímalos. Y miren, ya me quedan son puros arrays. Ahí ya no debería haber problema con eso. Claro, porque como estoy operando, ya no me funciona. Tiene que asegurarse pues que todos sean numpy. Bueno, y ahora dice que no está alineado, ¿cierto? No está alineado. Chase 3,244 no está alineado. What?
¿Por qué 3.244? A ver, me está dando aquí en la entrada neta np.transpose. Venga, yo miro una cosa. Los pesos de C01. Los pesos de C01. Entonces los pesos C1, ¿cierto? Es entradas.shape. Ah, no. En 1. En 1. ¿Por qué en 1? Porque es el número de columnas. El número de columnas me dice cuántas neuronas hay. Ve cuántos parámetros hay. Listo, es en 1. Bueno, ahora ¿qué le pasó? Peso 002 no está definido. Ay, por Dios. A ver, ¿qué le pasó a usted, pues? Peso C... Ah, yo le puse peso C2, ¿no? Oiga, ¿y eso cómo funcionaba, no? Bueno. Peso C2, pesos capa 2. Creo que, más bien dejo eso quieto y le pongo peso CO2. Más bien acá. Para no hacer un daño. Bueno, entonces, routine. Ahora qué, peso C2 no está definido. ¿Dónde está eso? Creo que había hecho un cambio, ¿cierto? Creo que es abajo donde está la ejecución. No, aquí. No, es que cuando volví a escribir le cambié el nombre. Ah, Eso es un error pues ahí de escritura. ¿Y ahora qué? Ay, no. La neurona. El llamado de la neurona. ¿Cómo carajos eso funcionaba? Pesos CO2, ¿no? Listo. ¿Eso cómo carajos funcionaba? En fin. A ver, ay no. Ya, esto está para llorar. Peso C2, ¿dónde está ahora? En el otro llamado acá. Listo. Ahora sí puedes, funciona. Ay, muchachos, creo que me va a dar Es que a algunos le puso peso C1 y a otros PCO. peso 2. ¿Y por qué esto funcionaba? A ver. Sí tiene PCO What? de capa culpa 1. What? Pero sí, muchachos, ¿ustedes vieron lo que yo hice con esto que funciona? ¿Qué hice? ¿Qué hice con eso? Copiar y pegar. Copiar y pegar. Y no funciona. Ay, Dios santo. Lo que pasa es que el que estamos haciendo acá, hay unas cosas que concuerdan, otras que no, por los pesos, pero es la nomenclatura. Es la nomenclatura, sí. Bueno, no pasa nada. Realmente no es para ponerse tristes. ¿Cierto? No es para ponerse tristes. Tampoco. Bueno. Ya está corriendo, muchachos. Está corriendo. Tengo miedo. Está corriendo. Uy, miren todo lo que demora entrenando eso, ¿no? Se supone que la parada es por el número de iteraciones. Yo le puse 200 iteraciones. Bueno, mientras tanto, ya ahí terminó. Y vamos a ver la hora de la verdad. El error de entrenamiento. ¿Sí? Vamos a ver cómo nos fue con ese data. PLT. Ah, bueno, ¿qué toca importar? Toca importar la librería de gráfico, que es Matplotlib. Entonces, bueno, import Matplotlib PyPlot y Matplotlib Solid. Listo. Entonces toca importar estos dos. Y bueno, volvemos a importar. Y aquí ya, vamos a ver la gráfica de entrenamiento, ¿cierto? De la gráfica de entrenamiento. Y miren, ¿qué pasó? Varió y quedó estable. Realmente no hubo mucho éxito. Miren acá, quedó estable. Y miren, varía. Esto significa pues que realmente no hay muchos patrones en estos datos. De hecho, por eso es un reto. Vamos entonces a calcular el error. Entonces, ahí vamos a calcular el error. Entonces voy a hacer una función que voy a llamar el error. Entonces, el error va a recibir un X y un Y, ¿cierto? Va a recibir un Y, va a recibir el Y y el T. El T es el esperado y el Y es el no esperado. El T es ¿el qué? El T es el... Ay, por Dios. El T es la salida, el Y es la salida obtenida, la salida predicha, y el T es la salida... Y el T es la salida esperada. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un for in range, in range, entre 0, entradas, punto,
entre x punto shape en 0, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Entonces, la entrada actual, entonces, llamémoslo xui, va a ser igual a x evaluado en i. La salida esperada, que es el t, tetsui, va a ser igual a pues t evaluado en i. Y finalmente, el y, ¿qué es? Este y no lo necesitamos, realmente, porque este t lo sacamos a partir de la neurona. Entonces, ese y viene de aquí. Ese y viene de aquí, de la neurona. Entonces voy a aprovechar para sacarlo de acá, para no tener que volver a escribir todo eso. Entonces el y es este. Sería este de acá. ¿Listo? Eso viene de la neurona con los pesos calculados. Entonces, este viene de la neurona con los pesos calculados. Muy bien. ¿Y qué vamos a hacer? Voy a calcular el error. El error vendría siendo y. Entonces, el score, podríamos calcular, vamos a devolver dos cosas. El error cuadrático medio, el EMC, ¿cierto? Pues que sería y menos, o tetsui menos y, ¿cierto? POU. Entonces vamos a volver las dos cosas. POU, ¿cierto? Vamos a volver el error cuadrático medio de esto, coma 2, ¿cierto? Medios. Coma 2 medios. Y acá voy a contar el número de errores. Entonces, si y es, vamos a ver, si y es distinto de x de tetsui, entonces error más igual 1. Entonces vamos a hacer las dos variables acá. El error es igual a 0 y el MC es igual a 0. Vamos a volver a ambos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué va a pasar? Bien, entonces aquí lo que voy a hacer, bueno, ya lo sumo, y el error lo voy a dividir al final, dividido igual por el número de datos, que sería x.check. ¿Listo? Ese es el error porcentual y lo multiplico por 100. Entonces, más bien, también lo hago así, error, divido esto y esa vaina lo multiplico por 100 para que me dé un valor porcentual. Bien, creo que me toca aplicar la función round, pero ahorita lo hacemos por 100. ¿Ve qué pasó? Por 100. Listo, en caso que me dé 100%, return. Entonces retorno el error y el EMC, ¿cierto? Y voy a hacer esa última evaluación del error con lo siguiente. Voy a hacer el retorno del error con lo siguiente. Entonces, a ver, pienso. Ya. Entonces, vamos a imprimir, más bien, error, ms es igual al error, ¿cierto? Error es una palabra clave, entonces error, rnn, mejor, porque error es una palabra clave de Python. Y vamos a hacerlo con el xtext, ¿cierto? Y el ytext. Vamos a comprobar con respecto a los parámetros de prueba. Entonces vamos a ejecutar esto. Aquí faltan 2 puntos. Y acá vamos a hacerlo de esa manera. Y aquí, listo. Vamos a ver cuánto nos da. Dice que entradas no ha sido definido. Claro, porque aquí no es entradas. Aquí es... tengo que sacarlo antes. Eso es, hay un error ahí. Tendría que ser con xui. Es el error que cometí ahí. Entonces tendría que ser con xui. En vez de entradas en i, es xui. Muy bien. Entonces ahí está mi error. A ver, esto está dando un error, creo que indentación. Sí, entradas no es definido. Vamos a ver. A ver. Ah, no, ya estoy. Bueno, y ahí lo calculó. Vamos a imprimirlos. Print, error, ms. Vamos a ver. Bueno, dio un error cuadrático y el 100% era algo que esperaba, era algo que yo esperaba. Entonces, como el y es un número que no es exactamente 1, entonces vamos a redondear. Es decir, vamos a asumir de 0.5 para arriba como 1 y de 0.5 para abajo como 0. Entonces, ahí debería disminuir. Round, creo que es np.round, vamos a ver, math.round. Entonces tengo que importar ese math. Vamos a ver si lo dice acá arriba. Import math. Listo, importamos la librería matemática. Math. Entonces, a veces toca hacer eso. Eso lo hace internamente Scalea.
Entonces, vale, porque es que esa comparación de que sean exactamente iguales, pues, ¿qué les digo yo? Entonces, bien. Entonces ahí me va a dar ya un mejor resultado. Bueno, mat.round. Mat no tiene el atributo round. Creo que entonces es solo... Es round solita, profe, creo. Listo, entonces probémosla con round solito. Bueno, round Python. Cuando pase eso, pues buscamos. Aquí está. Round. ¡Ah! Ya. Vamos a ver. Yo necesito que lo haga. Especificarle a cuántos decimales quiere. ¿Cuántos decimales quiere? Pero yo no quiero ninguno. Quiero que me lo vuelva un número entero. Importante. 6.0, listo. Entonces me toca hacer allí otra conversión para evitar problemas. Entonces, hágame lo siguiente usted. Entonces vamos acá y usted lo que va a hacerme es el round solito, coma 0, pero quiero que me lo convierta en entero. ¿Listo? Porque es que el Tetsui es entero. Listo. Para evitar problemas de una cosa es una y otra cosa es la otra. A ver qué le pasó a esto. A ver, ¿qué dice? Dice que el round method ya no tiene, vamos a ver, es que el round method, el y, ya es porque el y me devuelve, ya entendí, el y me devuelve un valor, listo, el y me devuelve un solo valor, listo, creo que ese es el problema. Listo, me dio una precisión del 27%, bastante malo. Y un error de LMC es el error cuadrático medio del 11%. Vamos a ver cómo nos va con el MPLA Classifier de sklearn, ¿cierto? En el sklearn, vamos a ver cómo nos va con el sklearn. Bueno, ahí nos dio bastante mal. 26% es bastante mal. Este link fue el que nos compartiste, ¿cierto? Sí, este link, el último link corresponde a ese. Se supone, ¿no? Sí, es ese. Entonces voy a hacer ahora con la librería sklearn. Listo, con la librería sklearn, yo la tengo por acá en el Colab. Dio una precisión muy mala, la verdad. Con el Google Colab, entonces vamos, yo el Google Colab, entonces voy a aprovechar que lo tengo aquí, para no volverlo a hacer. Entonces, bueno, tengo que importar esto, el MPLA Classifier. Entonces, bueno, vamos a importar. Ya este va propagation, no lo necesito más. Y vamos con este data. Vamos con acá, importamos la red neuronal, ¿cierto? Y básicamente hacemos esto, creamos el CLF, ¿cierto? Y miren, hacemos con las mismas condiciones. Neuronas capa 1 y neuronas capa 2. Neuronas capa 1, bueno, voy por acá abajo en el Titanic. Entonces, neuronas capa 1 y neuronas capa 2. Entonces aquí sería neuronas capa oculta 1 y neuronas capa oculta 2. Capa ocultados, muy bien. Y vamos a hacer el fit de una vez. clf.fit xtrain y ytrain. Vamos a hacer datos de entrenamiento, ¿cierto? MPLA Classifier, obvio. Pero no quiero volver a ejecutar el de arriba, porque ese de la propagation se demora mucho. Entonces voy a volver a ejecutar acá. Y voy acá abajo. Entonces, sí, porque ese se demora demasiado. Entonces, bueno, aquí está, ahí lo hizo. Entonces, bueno, mascot. Y, bueno, y dio un warning, hubo un problema de convergencia. Creo que nos va a tocar cambiar el solver. Y, bien, y acá vamos a ver el score, ¿cierto? El score, pues me dice con respecto a los datos de prueba. Eso lo debo hacer con el xtest y el ytest. O sea, yo esta medida la hago con eso. ¿Listo? Miren acá. 68%. Y eso pues que 68% versus 22% es obvio porque muchachos, pues este no está optimizado. El que tenemos no está optimizado. Esto pues casi siempre les va a dar mejor porque este tiene una optimización interna. Y bueno, dio 68%. Igual para hacer ese canal está bastante bajito. Está bastante bajito la predicción. Y ahora, para obtener la función de costo, ¿cierto? La función de costo es la curva de entrenamiento de sklearn, ¿cierto? Entonces, la función de costo, ¿qué nos va a tocar hacer? ¿Cierto? Entonces, nos toca importar otra cosita,
para la función de costo, que es esto. Bueno, la login loss, la función de pérdida o la función de costo, y no, la podemos obtener de esta manera, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces acá vamos a ver, sintaxis inválida. Vamos a ver, ve qué raro, porque es que yo la tengo acá, la función de costo. Sí, yo importé. El print no tiene el paréntesis, profe, creo. Ah, sí, señor, tiene toda la razón. Claro, porque estamos en Python 3. Python 2 sí acepta esto. O sea, lo que vi, el ejemplo que vi acá es de Python 2. Listo. Bueno, entonces. Bueno, me va a tocar hacerlo a pie. No pasa nada. Entonces, login lots. Ajá. De la función logística, si van a utilizar otra función diferente, pero les toca utilizar lineal loss o bueno, o lineal loss o relu loss, bueno, dependiendo de la función que utilicen. Entonces, clf.coefs, listo, falta una S, el X y el Y. El X sería Xtrain, Ytrain, ¿cierto? Y bueno, creo que eso ya sería lo suficiente. Falta un paréntesis. Y bueno, y falta el alfa. Entonces el alfa que nosotros estamos usando es 1 dividido, bueno, eso clf. Creo que así viene por parámetro. clf.c, creo que viene así. Vamos a ver si funciona. No tiene el clf. Bueno, el alfa que se utilizó, pues aquí no lo dicen. Miren acá, 1 exponencial menos 0,5. Listo. Entonces, bueno, list no tiene el atributo. What? Espera un momento, yo veo algo acá. Esto no nos sirve. Un momento, yo miro. Se can learn. Bueno, esto está acá en esto para obtener. Eso se llama la función de pérdida, realmente. Entonces, model selection. Aquí tengo el CLF. Vamos a ver el CLF. Pues, esto cambia tanto. MLP classifier. Bueno, entonces buscamos acá el MLP classifier, aquí lo encontramos. El MLP classifier, aquí está. Entonces, bueno, aquí tenemos y para obtener la función de pérdida, ¿cierto? Bueno, este es el fit. La función de pérdida, bueno, aquí tenemos compare este. Bueno, esta es la función de pérdida. Vamos a ver si lo obtenemos. Es que no quiero hacer código muy complejo. Mira que los training error se calea MLP. Listo. Bueno, entonces aquí lo tengo. Aquí es donde explican eso. Listo. Bueno, entonces ahí explican pues el error de entrenamiento, el error de test. Lo que me interesa es el error de entrenamiento. Entonces, bueno, es básicamente copiar y pegar este código, ¿cierto? Como yo tengo los mismos nombres, entonces sirve. Entonces, realmente pues esto no tiene mucha... Básicamente es copiar y pegar. Y vamos a hacer esa misma gráfica. Nos falta importar algo más, ¿cierto? Que está acá, que es el... ¿Dónde está la función de pérdida? Déjeme, perdió. Lo que era no. Bueno, borremos, quitemos pantallas que no estén. Aquí está. Bueno, linear model, listo. Entonces vamos a hacer eso. Bueno, vuelvo a ejecutar esto. Bueno, y eso nos permite pues comparar ambas cosas. Y vamos a, voy a ejecutar esto. Están todos los mismos nombres, entonces pues no haría el problema. Entonces, vamos a ver. Bien, esto debería graficarlo. Bien, ahí está. Pero esto me está trabajando sobre un modelo lineal, entonces tengo que hacer un cambio. NTrain, NSample, NFeatures. Vamos a ver, esto no me interesa. Aquí está. Bueno, entonces aquí está eso, ¿no? Train errors, test errors. Listo. Entonces voy a hacer los cambios aquí que necesito. Entonces, aquí está.
Vamos a ver, SLF. No, esto ya lo hice. Vamos a ver, optimal. Bueno, esto no lo necesito. Estos son los plots. Entonces, no, perdón. Vamos a ver. Entonces, aquí los train errors, ¿cierto? Y los test errors. A ver, miro. No, pero esto es para un modelo lineal. Buena madre. Esto es para un modelo lineal. Entonces... ya. Es este. Curva de validación. Es este, no es este. Eso es para un modelo lineal. Ahora sí. La curva de validación. Es esto. Entonces... bien. X índices. Aquí está. Entonces, aquí está. Es simplemente esto. Yo decía. Bueno, esto es para un modelo lineal. Esto no nos sirve para nada. Bueno, entonces vamos acá. Es este. Bueno, aquí tengo validation curve, ¿cierto? Entonces, aquí viene. Vamos a ver. Curva de validación. Los X y los Y. ¿Y dónde está la predicción? Déjenme ver una cosa. X, Y. Entonces, aquí viene lo que es el modelo. Creo que es este. Creo que es CLF. Y bueno, este parámetro no nos sirve para nada. Creo que es esta, es y nomás. CLF. Chanfle. CLF. Vamos a ver qué aparece aquí. Listo. Bueno, validation curve no está definido, obvio. Voy a hacerlo una vez acá. Curva de validación. Bueno. Validation curve no está definida. Ok, no pasa nada. Learning curve, pero validation curve no está definido. Qué raro. Vamos a ver así. Validation curve no está definido. Profe, yo creo que donde usted tomó el ejemplo hay una librería definida, diferente. Sí, de pronto no la... Sí, tiene razón. Entonces, este es validation curve. Qué pena. Sí, tiene razón. Entonces, es que le dan model selection, listo. Name rich. Rich, a ver. Ya, y aquí está. Pero rich. Creo que tocas así. Es que lo único que no me gusta de esta librería es que es complicado sacar esto. Bien. Chanfle. Y ojo que yo tenía un ejemplo donde la sacaba. Miren, yo busco ese ejemplo que yo lo tenía por aquí. Chanfle, qué pena con ustedes. Entonces, el error de validación con respecto a Deep Learning 2021, yo lo tengo por acá. Eso era con sklearn. Yo tenía sklearn. Con sklearn un ejemplo que tenía eso ya todo hecho. Entonces, va propagation sklearn. Aquí lo tengo. No, solo tengo los loss. Y tengo, vamos a ver con el dataset. Sí, aquí tengo un ejemplo. ¿Listo? Pero este incluye también la matriz de aprendizaje. Es esta. La curva de aprendizaje, menos mal lo tenía a mano. La curva de aprendizaje, pues viene siendo el CLF, y estos son los, esto es un parámetro más, esto de el tamaño de los train size. Entonces, vamos a ver qué aparece acá. Entonces, la curva de aprendizaje es esta. La curva de aprendizaje, pues nos dice cómo se comporta esto. Vamos a ver. No la exacta. ¿Ve qué raro? Sklearn.learning curve. Pero esto es de la librería. Vamos a ver si está molestando con esto. Me dice que no hay ningún módulo llamado Learning Curve. Ok, no hay problema. Learning Curve. Listo, ahí está. Import Learning Curve. Ve que lo que raro, eso debería cogerlo. Ok. Vamos a ver. Y está molesto. Qué raro. Porque es que esto viene desde la librería. ¿Será que el problema viene de acá arriba?
¿Será que de pronto como estamos en una parte gratis no soporta eso? Es que no, porque es que yo lo he probado aquí antes, esta curva de validación. O sea, lo que quiero mostrarles es esto mismo, ¿sí? El error de entrenamiento, eso es lo que yo quiero mostrarles. Pero es muy raro, porque pues yo lo he probado antes. Dígame. Plot Learning Curve. ¿Será? Pues así la estaba llamando usted abajo. No. ¿Será que lo tengo que... Espera un momento. Esto porque eso yo lo he probado antes y esto funciona en Colab. Entonces cuando pase eso, pues uno tiene que buscar eso. Google Colab. Bueno, aquí está. Y tiene el mismo problema. Bueno, entonces... Sí, aquí miren que tienen ese mismo problema. Y no puedo, ¿cierto? Bueno, no puedo implementar esto. Entonces acá, vamos a ver Learning Curve. Vamos a ver si importa así. A veces cambian entre versiones. O sea, lo que me pasa ahí. Listo, es un cambio entre versiones. Es un cambio entre versiones. A veces pasa, a veces pasa. Right, vamos a ver si esto funciona. Bueno, el X y el Y sería XTEDS, XTrain y YTrain. Listo, ese es el que yo tengo. Dice que Plot Learning Curve no está definido. Entonces vamos a ver qué función tengo. Vamos a ver Learning Curve. Y Plot, ¿lo tengo? No, no lo tengo. Vamos a ver qué da esta función. Así solito. Eso cambia muchísimo con... Tampoco, ve. Chanfle, muchachos. Y qué detesto que pase esto. Entonces... curva de aprendizaje. Me va a tocar buscar Learning Curve. Es que esto cambia mucho entre las versiones. Aquí está. Eso cambia muchísimo en las versiones. Bueno, entonces aquí hay un ejemplo. Plotting Learning Course. Aquí está. Listo. Entonces aquí está. Esta es la definición de la función. Vamos a ver. Esta es la definición. Esto lo que ustedes ven aquí. Plot Learning Curve. Y esa es la definición de esto. Pero parece que me toca implementarlo. Según veo. Me toca implementarlo. Y aquí donde se hace pues esto. El estimador, muchachos, el estimador es la red neuronal. Entonces vamos a copiar esto, pues porque no puedo hacer nada más. Pero qué raro, esto debería tener esta función definida. Esta función viene desde el API. Esta función es la implementada en el API. Entonces, ese Plot Learning Curves, esto simplemente sería llamarlo y ya está. Uy, se me quedó trabado. ¿Ves que me trabó? A ver, creo que el trabado viene de... ¿Ves? Se me trabó. Para completar me sigue la desgracia, como dicen ustedes. Bueno, y ya está. Entonces, plot, ¿cierto? Learning Curve, ¿cierto? SKLearn. Es simplemente usarla. Yo no necesito implementar eso. Plot Learning Curves. Bueno, aquí está. Esto supuestamente viene de Model Selection, ¿cierto? Supuestamente viene de Model Selection. Eso ya está implementado. Entonces, vamos a ver si eso funciona. Plot Learning Curve. Vamos a ver. Dice que no la tiene. Simplemente tiene la curva de Learning Curve. ¿Ve qué raro? Esto lo tiene. Listo. Entonces, esta función, la Learning Curve, recibe lo siguiente. El estimador, pues vamos a usarla tal cual dicen ahí. Entonces, tengo la curva de aprendizaje. Recibo el estimador, que es el CLF. Recibo los XTrain, los YTrain, o sea, son los datos de entrenamiento. Recibo los datos de entrenamiento, se va a poner a hacer, listo, recibo los datos de entrenamiento según el API. Listo, y creo que no es más. A ver, creo que no necesito más. Vamos a ver qué sale.
Creo que debería salirme un array para yo poder plotear. Listo, ahí me sale un array, ¿cierto? Uy, ok. Aquí hay un error. Me sale el X y el Y. Creo que necesito más parámetros. Necesito también, según esta librería, ¿cierto? Según esta librería. Bueno, está la curva de validación. No necesito la curva de aprendizaje. Bueno, aquí está. Necesito, esto me retorna el train size, el train scores, el test scores. Ah, ya. Él me recibe también el X y el Y, ¿cierto? Que son los que son listo. Me recibe los train size. Bueno, eso lo debería sacar. El CB. Bueno, el scoring, eso no me interesa. Entonces, me retorna los train size ABS, los train scores, los test scores y los fit scores. Bien, vamos a ver. Esto está... Esto me mató un poquito. Me mató un poquitico, la verdad. Pero bueno, no importa. Vamos a ver. Si copio esta función, pero qué raro, porque esta función debería de tener... esta función, muchachos, esta función debería de tener... debería estar en el API. Es que es muy raro. Learning Curve y Plotting Learning Curves. Ve, me mató esto. Learning Curve. Bueno, Model Selection. Este es un ejemplo. Ya. Bueno, muchachos, pues con toda la pena del mundo voy a hacer esto. Voy a copiar esta función, y la voy a llamar. Bueno. Esto retorna la figura de una vez. Listo. Entonces, si no, pues ustedes reutilizan la función ya tal cual está, y ya está. No pensé que esto me fuera a traer problemas, la verdad. Bueno, entonces acá voy a ejecutar esto. Bueno, y ahí tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a enviar a esta función. Lo siguiente. Voy a enviar. Estos son los parámetros que recibe, ¿cierto? Entonces, ¿el estimador quién es? El estimador viene siendo, bueno, esto llamémoslo figura. Entonces, me retorno. Entonces, el estimador sería el CLF, o sea, mi red neuronal. El título, error de entrenamiento. Luego recibe el X y el Y. El X viene siendo XT-train y Y-train. ¿Listo? Y bueno, como estos tienen valores por defecto, pues ni los miro. Muy bien. Vamos a ver si funciona. 2 puntos, perdón. De esto acá. Bueno. Ahí ya tengo, ¿cierto? ¿Y qué voy a hacer yo? Hice poco de warnings. Ok, no hay problema. Uy, dio bastante extenso. Ah, aquí están, mírenlas. Bueno, esto debería haber dibujado una gráfica acá. Hay un error ahí. Y la verdad, para serles francos, no sé qué está pasando. Porque aparecen estos warnings, ¿cierto? Y esta es la gráfica supuestamente de la escalabilidad, pero yo necesito es el error de entrenamiento únicamente. Entonces, muchachos, para no perder más tiempo con esto, dentro del proyecto únicamente dibujen esta. ¿Listo? No sé qué pasó ahí, la verdad no sé qué pasó. Tengo que revisar qué pasó con estas curvas. ¿Cuál dentro del proyecto? Esta únicamente, pues porque la otra no la pude hacer. Esta de acá. Se supone... El error de entrenamiento. Sí, ni siquiera funciona el código que yo tenía preparado para eso. ¿Sí? Algo cambió en las versiones de esto. Lo que pasa es que una de las cosas que no me gusta de sklearn es que es bastante difícil sacar la... ¿Cómo les digo? Es bastante difícil sacar la... ¿La qué? Es bastante difícil sacar la curva de entrenamiento, o sea, cómo se comporta el modelo. Otro es la curva de validación. La curva de validación pues también nos da información de cómo se comporta el modelo, pero miren que también tengo el mismo problema, ¿cierto? Training scores, validation scores, ¿cierto? Tengo esto acá y se supone que esto debería funcionar.
con el estimador, que es el CLF, ¿cierto? Este es el nombre de la gráfica y bueno, estos son parámetros que de verdad no deberían de afectar. Y miren lo que pasa. Dice que falta un parámetro, bueno, hagamos este acá, que es el lock space. Miremos a ver qué pasa. Listo, ya el mismo error, miren. Algo está pasando con esto. Porque yo pues podría mirar los train scores, que son los de entrenamiento y los de validación. Ya les explico cómo funciona eso. Miren, salen nulos. Hay algo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa con esto, muchachos? Les explico. La curva de validación lo que hace es dividir el dato de entrenamientos en dos, ¿cierto? Ah, ya sé cuál es el problema. X-Train, obvio, y Y-Train. Entonces, ¿qué va a pasar? Él coge los datos de entrenamiento y los divide en dos, ¿cierto? Entonces, calcula el error con una parte de los datos de entrenamiento que va a llamar, pues, test train scores, y la otra parte va a ser validation score. Lo que hace esto, muchachos, es calcular el error con un conjunto aleatorio y luego comprobar con ese otro conjunto aleatorio. Pero miren el problema que estoy teniendo. Me está dando... ¡Ah, no, miren! Ese era el problema. Oh, genial. Oh, caí que no, muchachos. Y acá. Entonces sí, ya pueden plotear. Entonces, vamos a plotearlos. Plot. Entonces, vamos a plotear lo que sería train scores, ¿cierto? Train scores y plt.plot, y vamos a meter otra gráfica que sería el validation scores. Bueno, hice lo que pude. Valid scores. Plot.valid scores. Listo, vamos a ver qué pasa. Miren, bueno, porque eso me está volviendo un array. ¿Por qué? Esto es un array bidimensional. Ok, no pasa nada. A ver, yo miro que... Ve, qué raro. A ver. Sí, eso es correcto. Entonces, no, esto no está dando valid scores, train score únicamente. Bueno, esto porque tiene... Yo miro directamente únicamente esta. Porque esto está comportando de forma muy rara. Bueno, entonces hagamos trampa. Yo necesito aterrizar eso. Entonces, punto reshape. Entonces necesito que lo transforme en un array de una fila. Y bueno, array de una fila. Vamos a ver. Redshape. Un array de tamaño 15. Vamos a ver primero los shape. ¿Cuánto tiene eso? Bueno, esto tiene 3 y 5. Entonces necesito que me lo transforme uno de tamaño 15. Ya les muestro qué es esto. Reshape, perdón. Listo. ¿Qué hace esto? Me aplana el array. ¿Listo? Esto me lo aplana. Entonces, ahora sí, al aplanarlo, entonces, bueno, scores. Y ahora sí puedo plotearlo. plt.plot scores. Listo. Esto ya lo puedo hacer. Ahora sí, ¿listo? Lo que pasa es que él recoge como por iteraciones. Entonces, ¿yo qué hice? Lo que hice con el error, muchachos, fue básicamente, como me devuelve un array de tamaño 3, de tamaño 3 filas, 15 columnas, porque hizo 3 iteraciones. Y dentro de cada uno de los conjuntos de datos él va tomando un error. Por eso queda 3,15. No sé si entienden esa parte de allí, muchachos. O sea, ya es funcionamiento de esta librería. Muchachos, no sé si les queda claro. Pues ahí lo que entiendo es que acomodamos los datos para poder graficarlos bien. Sí, pero pues les explico la razón de por qué aparecen así. Lo que pasa es que ya esto es del funcionamiento de esta librería. De este solver. Eso ya tiene que ver con este solver.
el LBFS, ya tiene que ver con ese solver. ¿Cómo funciona? Entonces resulta que él hace 3 iteraciones, pero cada una de esas iteraciones tiene 15 pasos. Perdón, 5 pasos, qué pena. Y en estos pasos él va haciendo dentro del mismo data. Entonces, básicamente él hizo 3 iteraciones, pero dentro de esas 3 iteraciones hay una subdivisión. ¿Listo? Entonces, para descomplicarme la vida, entonces lo aplané. Entonces, miren cómo se comporta el error de entrenamiento versus el error que tenemos acá. ¿Cierto? Uy. Bueno, eso fue mala suerte con los datos. Cuando lo vuelvo a correr. Entonces, ¿qué va a pasar? En este error bueno, recuerden que el backpropagation tarda un poquito. A veces tenemos mala suerte con los datos. Creo que el factor de entrenamiento está bastante grande. Y miren que con los 200 datos se toma bastante tiempo. Entonces, bien. Lamento pues la demora con esto, muchachos. No me funcionó ni siquiera los códigos que tenía reservados. Cambios de la librería. Eso es algo muy normal. Eso es algo muy, muy normal. Entonces, ya para finalizar, miren, el error de entrenamiento. Aquí me fue bien. Miren. Da un error de entrenamiento como de 25 más o menos. Y miren acá en la librería. Bueno, con todos esos warnings. Da pues 0.55. Obviamente pues porque esto está optimizado. Listo. Pero para el proyecto, profe, ¿cuál vamos a utilizar? ¿El que usted hizo o el de SKLearn? Ambos. Y los comparan. Ambos. O sea, utilizan el que se hizo a pie. Obviamente el que se hizo a pie no le va a ir mejor que el de SKLearn. Por los métodos internos que tienen de validación. Nosotros podríamos hacer este solver a pie, ¿cierto? El FBS. Bien, ¿por qué utilizar la implementación propia? Muchas quizás se estén preguntando eso. Lo que pasa es que esta librería es muy inflexible. En el sentido de, por ejemplo, hay algunos autores que, por ejemplo, la primera capa oculta es una función lineal. Y las otras capas ocultas es una función sigmoide. Y la salida utilizan una función escalón. O sea, a veces hacen esto. Eso no lo podemos implementar en SKLearn. Por ejemplo, en la primera capa oculta utilizan una función de activación lineal. ¿Listo? Luego, lineal. Luego utilizan una función, en las otras capas ocultas, utilizan una función sigmoide. Y aquí en la salida utilizan una función escalón, corrida. Entonces, ¿por qué una función escalón corrida? ¿Qué nos garantiza una función escalón a la salida, muchachos? ¿Qué nos garantiza una función escalón a la salida? ¿Qué creen que nos garantiza? ¿Un 0 o un 1? O un 0 o un 1 seco. Miren que yo podría hacer ese cambio. De hecho, podríamos hacerlo perfectamente aquí. Que en lugar de tener en la capa de salida la función sigmoide, ¿cierto? La función sigmoide, yo sencillamente podría decirles que yo voy a usar la función voy a usar la función escalón. Entonces, aquí voy a usar la función escalón. Entonces, def escalón. Entonces, la función escalón de x, entonces, sí, x, usémosla con punto 5. Si x es menor que punto 5, entonces return 0. Si no, return 1, ¿cierto? Con eso nos evitamos que esté acá. Y en esta última de la neurona, yo no utilizaría la función escalón, sino la función sigmoide, sino la función escalón. Entonces, yo podría hacer ese cambio. En SKLearn no puedo hacer eso. Ustedes tienen esa libertad. Vamos a ver, aquí hay un error. Ah, sí, def escalón, 2 puntos. Vamos a volverlo a ejecutar. Entonces, uno tiene esa flexibilidad. Por ejemplo, yo podría hacer eso, ¿cierto? Esa es la flexibilidad que nos da la librería. Bueno, aquí está entrenando, ¿cierto? Aquí está entrenando. Overflow, eso es malísimo. Al hacer ese cambio, tengo que hacer otro cambio acá. Es que la derivada de la función escalón vendría siendo acá. Creo que está con la salida. Creo que me va a dar un error horrible hacer solo ese cambio. O sea, a veces puedo hacer eso. Es para forzar. Bueno, el error de entrenamiento. Ah, no. Está acá. Bueno, el error, pues, no es iterable. Bueno, salió un error ahí raro. Bájalo como estaba. Pero lo que quiero decir acá es que ustedes pueden hacer esos cambios, ¿sí? Ustedes pueden hacer esos cambios. Hay algunos autores que lo hacen de esa manera. Y hay otros autores, bueno, entonces depende. Yo podría usar diferentes funciones, diferentes niveles de la función. Pero, ¿qué pasa acá? Con esto yo estoy forzado a que todo es función sigmoide. Eso es lo que les puedo como dar de ventaja de la implementación propia. Bien, ya para finalizar, ¿cierto?
Entonces, ¿ustedes cómo harían para agregar otra capa? Sí, eso es lo que tenía que comentar, profe, que no se te va a olvidar. Sí, entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, voy a agregarla acá rápidamente. Entonces, hice una copia ahí. Entonces, voy a agrandar esto. Entonces, esto es el Titanic. Lastimosa, ve, qué lástima que no lamento pues lo del retraso, la verdad. Por la función, perdí como 20 minutos con eso. Bueno, Titanic Red, 3 capas, ¿cierto? La de 3 capas ocultas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer después de hacer todo esto? ¿Cierto? Después de hacer todo esto, muchachos, entonces vamos a tener otra entrada. Entonces, ¿qué serían? Los pesos de la capa, ¿cierto? Pesos, capa oculta 3. Y sería tendencias, capa 3, ¿cierto? Entonces, básicamente, muchachos, aquí lo mismo, ¿cierto? Meteríamos acá la entrada neta y tendríamos que volverla también. La entrada neta de S3, acá, voy a conservar el mismo orden. Entrada neta de S3. Entonces, la entrada neta de S3, ¿qué sería? Pues esto mismo, ¿cierto? Pesos, capa 3 por la salida de la capa 2, menos tendencias de la capa, bueno, voy a conservar el mismo orden, capa CO3, ¿cierto? Capa CO3. Entonces, lo primero es agregarlo a la... agregarlo a la neurona, ¿no? Tenemos que agregarlo a la neurona. Entonces, peso C3, salida C3. Listo, ahí ya está, ¿cierto? Porque, pues, miren, ya la metí. Lo primero. Lo segundo que toca hacer es agregar otros 2 parámetros acá, que serían neuronas en la capa 3, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las neuronas en la capa 3 tendríamos que calcular aquí, ¿cierto? Pesos, entonces sería capa oculta 3. Entonces, pesos CO3 es igual, entonces, acá. Este se comunica. Entonces, el número de filas, número de capas ocultas en la capa 3. Y el número de filas sería el número de capa oculta en la capa 3. Y el número de salidas sería el número, lo que recibe, número de capas ocultas en la capa 2. Luego tendríamos las tendencias en la capa oculta 3, ¿cierto? La capa oculta 3. ¿Y qué pasaría? Que tendríamos que hacer, muchachos, acá lo siguiente. Sería neurona C3. Ya las agregué, ¿cierto? Ya creé las cosas acá. Bien, y en los pesos de la capa de salida, pues tendríamos que es neuronas en la capa 3. Bien, acá pues va a salir entrada neta C1, entrada neta C1, C2. Y acá en las neuronas vamos a entrar entrada neta C3, ¿cierto? Entrada neta C3, que iría acá. Entonces, ese es el primer cambio que se va a hacer. Bien, y acá, entrada neta S3, ¿cierto? Entonces, entrada neta S3. Bueno, el error de la capa de salida es el mismo. Pero, ¿qué pasa? Tengo que calcular el error en dónde. ¿En qué capa, muchachos? ¿Dónde tengo que calcular el error? Profe, y también así como agregamos el 3, ¿no hay que agregar unos parámetros cuando se está definiendo neurona? Sí, eso ya lo hice. No, pero en la línea donde tenemos Y, entradas netas, CS, C3. Ah, sí. Aquí entra el ciclo. Sí, tiene toda la razón. Ok. Entonces, sí, claro, tengo que agregarlos acá. Yo los agregué justo después de antes de los pesos de la capa de salida. Entonces, acá, acá, coma, entonces sería C3 y tendencia C3. Sí, tienen toda la razón. Bueno, voy a copiar esto por cosas de la vida. Entonces, ¿qué falta acá? ¿Qué faltaría por hacer? ¿Cierto? ¿Qué faltaría por hacer? Primero, calcular los errores de la capa oculta número 3. Es básicamente, sigue este misma lógica. Error capa oculta 3. Y en la capa oculta 3, muchachos, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener entrada neta C3, ¿cierto? Bueno, los errores de la capa de salida por pesos capa oculta 3 y así. Y bueno, error capa C3, luego viene el error de la capa C2, que ahí necesitaríamos 2 iteradores, porque ya hay más de una salida. Entonces tendríamos básicamente esto, y seguiría esta misma lógica, básicamente la misma lógica. Entonces seguiría esta lógica, los errores de la capa oculta 3. Entonces, error C3 ya está, y yo dependo aquí del error de la capa oculta 3. Pesos CO2, aquí sería pesos
A ver, capa oculta 2. Yo dependo, aquí sería capa oculta 1, ¿cierto? Capa oculta, vamos a ver, esos son los de atrás. No, dependo es de los errores de atrás. Entonces eso sería capa oculta 3, porque me estoy devolviendo. Capa oculta 3, error C3 y entrada neta de C2. Esto debería de funcionar. ¿Listo? Peso CO3 y peso CO3. Listo. Esto debería de funcionar. Muy bien. Error en la capa 3, error en la capa 2 y error en la capa de salida ya está. Error en la capa 3, error en la capa 2, error en la capa 1 y bueno, la actualización de los pesos. Entonces, ¿qué me faltaría? ¿Qué me faltaría ahí, muchachos, para finalizar? ¿Qué me faltaría ahí? ¿Qué me faltaría actualizar? Las tendencias de la capa 3. Las tendencias de la capa 3, ¿cierto? Entonces tendría que actualizar las tendencias de la capa 3, ¿cierto? Entonces, tendencias de la capa 3, tendencias de la capa 3 y bueno, entonces voy a hacer en neurona de la C3 y C2 y como la 3 se conecta con la 2, ¿cierto? Bueno, aquí ya no hay nada que hacer. Entonces, peso CO3, ¿cierto? Actualizamos. Entonces aquí sería peso CO3. Esto debería de funcionar sin problema. Peso CO3, peso CO3. No, ahí ya me estoy excediendo. Error C3, ¿cierto? Error C3 y entrada neta de C3, ¿cierto? Bien, esto es tendencia C3 y tendencia C3. O sea, estoy agregando la capa. Bien, peso CO3J. Esto ya debería estar listo. Esto ya debería estar listo. Y bueno, no se modifica, sino que lo único que se va a modificar es neuronas capa 3. De acuerdo al teorema, deberían de ser, de Kolmogorov, debería ser 2. ¿Listo? Neuronas C3 y aquí voy a meter neuronas C2 y neuronas C3. Porque pues dependo de eso. Y bueno, vamos a darle candela. Si falla, pues no pasa nada. Va a fallar. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Miren lo que pasó. ¿Qué pasó ahí, muchachos? Cargar los archivos. Borró el archivo, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a volverlo a cargar. Recuerden que eso es reciclado. Es una de las cosas que no me gusta. Entonces, vamos a ver. Puede que un error, no pasa nada. Puede que un error aquí. Ok. Variable error C1 no está siendo calculado. Es la 91, error C1. Error capa 1. Entonces está acá. Vamos a ver. Error C1. Bueno, aquí es error C2, ¿cierto? Ese menos mal lo detectó. Bien, entonces vamos a darle volver a correr. Bueno, puede ser que en la actualización de peso de error, como lo hice tan rápido. Oh, está corriendo. Ya pude agregar la capa sin problema. Bueno, ahí les ayudo con eso, con el proyecto. Bueno, esperemos un momentico que corra. Bueno, hay una última cosa mientras eso corre. Es en el caso que las salidas, ¿cierto? Esto es súper importante. Las salidas, pues hasta ahora hemos clasificado clasificadores binarios, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con la salida, muchachos? Para las salidas, ¿cierto? Yo les voy a enviar este archivo de ejemplo, binarizarsalidas.py. Entonces, ¿qué se va a hacer? En caso que existan más de 2 clases, lo que vamos a hacer es convertirlas en una salida, en una neurona de salida por cada una de las entradas que tenemos. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Voy a mostrarles este archivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, usted tiene clase 1, ¿cierto? Y clase 2 y clase 3. Por ejemplo, la categoría es rojo, digamos, azul, ¿cierto? De rojo, azul y verde. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estas salidas toca categorizarlas. Esto se va a convertir en 0, 1 y 2. Pero ¿qué pasa con la neurona de salida? Con la función sigmoide. ¿Qué pasaría con la función sigmoide, muchachos? ¿Qué pasaría con la función sigmoide? Pues que solamente da ceros y unos. Da solamente ceros y unos. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Hacer 3 salidas. Salida 1, ¿cierto? Que va a representar eso. Entonces va a ser 1 cuando es esta categoría. Salida 2, que va a representar esta categoría. Y salida 3, ¿cierto? Eso es lo que vamos a representar allí. Entonces, muchachos, regálenme unos minuticos más para dejarles eso en caso que tengan el problema con el dataset. Un momentico. ¿Listo? Es que el motivo del retraso fue lo otro. Entonces, voy a abrir rápidamente el archivo. Eso lo que nos quiere decir es que si es rojo sería 100. Sí. Si es azul sería 010. Sí. Y si es verde sería 001. Sí, exactamente.
Entonces, esperen, yo tengo aquí el ejemplo de binarizar. Lo siento, muchachos, pues lo que me retrasó fue ese problema. Entonces voy a dejarles aquí un ejemplo, ¿cierto? Dejarles aquí un ejemplo. ¿Nos pasas ese último link, por favor? Este último link, ya se lo paso, espera un tico. Yo ahorita les paso todo. Entonces voy a abrir un nuevo collab, ¿cierto? Para binarizar salidas. Entonces, ¿ustedes cómo trabajan eso? En caso que tengan que binarizar salidas. Entonces, bueno, uno nuevo. En caso que tengan que binarizar salidas, entonces voy a dejarles aquí listo para que ustedes puedan trabajarlo, ¿cierto? Bien, bueno, entonces yo tengo acá un dataset adicional que les voy a pasar. Yo les voy a dejar los datasets en el otro. ¿El Moodle? Sí, el Moodle. Bueno, yo tengo esto. Realmente este dataset, voy a crearle acá el archivo. Es muy sencillo. Multilabel, multietiqueta, .csv. Bueno, esto pasa que este dataset, voy a editarlo. No me deja editarlo, parece ser. Ok, no pasa nada. A ver. Editando. No me deja. Qué mal. Sí, no me deja editarlo. No pasa nada. Voy a crearlo en un segundo. Entonces, save as. Voy a guardar esto acá en las descargas y lo subo. Bueno, entonces voy a subirlo rápidamente para no quitarles más tiempo. Entonces, multilabel. Entonces, bueno, ¿qué pasa con este multilabel? Entonces, tiene esta característica, miren, tiene salida 1 y salida 2, ¿sí? F1 y F2. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a coger este, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a cargar el dataset, ¿cierto? Entonces, el dataset sería básicamente multilabel, ¿sí? En el caso de multietiquetas. Y lo que voy a hacer es esto, ¿listo? Voy a cargar los datos. Este es el X y este es el Y, ¿no? A veces el X y el Y pues tienen diferentes valores, observen. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como este que ustedes pueden ver, ¿cierto? Vamos a estudiar el y.uniques. Entonces, miren lo que pasa. Uniques, yo lo tenía acá en el Titanic, que es unique o uniques. Momento. Unique es que me den los valores únicos. Es unique, pd.unique, ¿cierto? Yo tengo este problema, ¿cierto? Que a ustedes posiblemente se les va a presentar. Entonces, pd.unique, ¿cierto? De y evaluado en la columna F1, ¿sí? Y luego y evaluado en la columna F2. Entonces, tengo tres valores, ¿sí lo ven? Diferentes. Entonces, ¿cuántas filas debería de crear? ¿Cuántas filas debería de crear, muchachos? ¿Cuántas debería de crear? Para este. Si los valores que tiene son 2, 4 y 8 y este tiene 0, 1 y 3, ¿qué debería hacer? ¿Cuántas columnas de salida debería crear para el primero? Rápidamente. Muchachos. ¿De acuerdo? 3. 3. ¿No? Y aquí 3. Entonces, ¿cómo hago eso? Con este de acá. Creo las dos salidas, ¿cierto? Y ya con eso me quedan de la siguiente manera. Entonces, miren, prof1 y prof1. Esto se llama prof1, yo las llamé así. Eso es con el binarizar. ¿Listo? Lo que les decía binarizar. Miren, me queda la columna C1, C2, C3. Y me crea entonces prof2, ¿cierto? Prof2 y básicamente eso. ¿Listo? Luego, ¿qué hago? Como estas eran dos salidas diferentes, entonces voy a concatenarlas, ¿cierto? Voy a hacer esto y las concateno. Entonces, ya aquí las tengo. Y miren, esta es mi Y. Entonces, esta es mi salida, ¿sí? Esas son 6 salidas. ¿Y qué va a pasar? Van a quedar de esta manera. Entonces, cambia un poquito en el diseño de la red neuronal acá. Bueno, aquí ya... Creo que ya habrá funcionado el nuevo Titanic. Creo que ya funcionó. Ajá, sí, ya hizo todo. Bueno, este es esto, miren. No le fue muy bien el entrenamiento. Miren lo que pasó. Y bueno, neurona, bueno, aquí pues ya ustedes corrigen estos errores. Que aquí pues la llamada de la neurona pues, le faltan los otros datos. Pero aquí faltan algunos datos. O sea, falta devolver las tendencias de C2 y C3, ¿cierto? Falta devolver las tendencias de C3 y los pesos de C3. Falta devolver eso. ¿Listo? Falta devolver eso básicamente. ¿Listo? Entonces faltaría devolver eso y, bueno, ajustarlo. Les dejo esa tarea a ustedes.
Entonces, en caso que ustedes tengan más de una neurona, en el caso que ustedes tengan más de una salida, que este Y sea multivaluado, lo que ustedes van a hacer es sumar esto. Entonces sería np.sum, aquí cambiarían por np.sum, o sea, ustedes lo pondrían así, en caso que ustedes encuentren ese problema. Sería np.sum, ¿cierto? De esto, ¿listo? Y en este otro caso, en el error de salida, entonces harían error CS, ¿cierto? Ustedes pondrían eso. Como el error básicamente sería eso, entonces sería, como ya estos son vectores, entonces sería np.sum de error CS, ¿listo? En caso que sean vectores, para hacer uno solo. Y acá, muchachos, sería necesario for k in range, ¿listo? Haciendo el análisis. Es necesario colocar, porque esta sería la neurona J versus los pesos. ¿Por qué? Porque aquí solo estamos asumiendo, muchachos, aquí solo estamos asumiendo que estos pesos CS solamente tienen una neurona de salida. Pero ¿qué pasa si tienen más de una neurona de salida? Que a usted posiblemente les va a tocar enfrentar eso. Entonces, si tienen dos neuronas de salida, ¿qué pasa? ¿Cuántas filas tiene ahora la matriz de salida, de los pesos de salida? ¿Cuántas neuronas tendría? ¿Cuántas neuronas tendría, muchachos? La de salida 3. No, de salida son, miren, son 2. 2 por 3. 2 por 3. Entonces, hay otro cambio que ustedes deben hacer acá. En caso que les pase eso, entonces otro cambio que les deben hacer es que los pesos de la capa de salida ya no serían de ese estilo, sino así. Serían neuronas C3 por salidas.shape en 1. ¿Por qué? Porque el número de neuronas de salida depende del número de parámetros de la salida. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Eso depende del número de parámetros de salida. ¿Estamos de acuerdo allí? En caso que sea más de una salida. ¿Estamos de acuerdo con este, muchachos? O sea, el número de salidas que haya, ese es el número de columnas que tiene la salida. Y sería pues el número de neuronas que haya. Eso sería lo que toca hacer allí. Neuronas C3. Es decir, si las salidas son más de 2, toca hacer lo que se nos está diciendo. Sí, toca. Porque si son 2, pues si son 2, pues es lo que antes de todo este cambio, pues sería Sí, o 1 o 0. Exacto. Pero si son más de 2, sería este cambio que está haciendo. Sí, muchachos, exactamente. Bien, muchachos, aquí falta corregir algunas cosas, pero ya creo que ustedes pueden. Entonces, no sé si tienen preguntas finales. Lamento lo del retraso con lo de la curva de validación. La verdad, tenía el código preparado, pero fallé en no haberlo probado antes acá, la verdad. De haberlo probado antes de clase. Yo confié que iba a funcionar y no me funcionó. Entonces, bueno, lamento esos 20 minutos que repuse a las malas así. Entonces, no me gusta que pase eso, pero bueno, las librerías tienen el problema de que como están en constante actualización, hay ambas cosas que se deprecan o cambian entre versiones. Y este código que yo tenía era de hace 2 años. Entonces, pues, no vuelvo a confiarme así. Entonces, vale, muchachos, ¿tienen preguntas? Así para finalizar. Lamento, pues, de nuevo, les pido disculpas por estos minutos de más que tuve que coger por el error que tuve. Pero ya eso sí fue culpa mía, por no prever eso. No, pues que yo creo que las preguntas van a ir cuando ya nos enfrentemos al problema. problema. Sí, si ustedes gustan, pues yo puedo hacer una pequeña videollamada el miércoles o el jueves por la noche. No sé si está bien para ustedes. Sí, profe. Pero el miércoles para que... el miércoles... Yo creo que el miércoles sería más temprano, pues. Sí, porque... sí. Podemos hacerla de... Esperen, yo miro cómo estoy. Bueno, depende de mi calendar. Si gustan, las hacemos por Google Meet. Ustedes tienen Google, ¿cierto? ¿Correo de Google? Eso no hay problema, pero eso por donde eso sea. es lo de menos, profe. Sí. Ah, listo. Sí, porque es que para pedir un enlace de Zoom a la universidad solo para una hora es como triste. Y sería mucho reproceso, la No, verdad. pero el gratuito funciona lo más bien. Sí, bueno, podemos usar el gratuito. Entonces yo voy a mirar cómo puedo crear el enlace y les enviaré un correo mañana, más tarde, perdón. Entonces, bueno, yo voy a subir esto y ya. Entonces, vale, muchachos, de nuevo, pues me excuso por... Detesto que pase eso en mis clases, pero no estoy libre. Eso me pasó por Si quieren, confiado. yo lo puedo crear con mi institucional, porque se permite grabar y todo en el Meet. ¿Listo? El gratuito no te va a permitir eso. Hágale. Entonces créelo con el institucional y me envías el correo. Si me lo envías ahorita por la tarde, entonces yo hago lo mismo. Bueno, muchachos, no sé qué Listo, preguntas tienen, qué les pareció todo, cómo están, cómo se sienten. No, está bien. Entonces, pero entonces sería miércoles ¿a qué hora?
A las... De una vez, agendémonos, esperen. Lo bueno es que yo tengo todo milimetrado. El miércoles yo manejo un espacio de asesorías para los muchachos podría ser después de las 6:30. Ustedes me dirán, ¿qué hora les sirve allí? ¿Qué hora les sirve allí después de las 6:30? Sí, porque así estoy... Las 7, puede ser. Miércoles a las 7, miércoles a las 7, está bien. Listo, entonces, de una vez, asesoría, proyecto final, Deep Learn, listo. Entonces ahí ya lo... Creo que yo puedo crear un enlace de Zoom, creo. Ah, sí, creo. Ah, bueno, entonces... Sí, y esta me permite grabar. Bueno, ahí está. Entonces, yo igual les envío un correo. Creo que aquí está para... ¿Cómo es que comparto esto? Ah, yo les envío un correo. Listo, ahí ya lo creé. Entonces, ahí quedamos agendados, muchachos. Sí, no porque los otros días sí es como más complicado. Listo, muchachos, muchísimas gracias. Yo Ok, creo que profe, ya, muchas gracias. ya es hora de ir a Profe. almorzar. Dígame. Gracias, profe. Profe. Feliz noche. Dígame. Profe, Sí, os escucho. quisiera hablar un momentico sobre el correo que le envié anoche. Sí, dale, de Si es una. posible, pues. Sí, hágale. ¿Sí? Listo, profe. Listo, Gracias. vale. Hasta luego. Chao. Ahorita, de los que acaba de hacer.